Hola, hola, les doy la bienvenida al tutorial de hoy, en el que a partir de una imagen satelital, como la que tenemos aquí en la pantalla, vamos a obtener una clasificación de uso de suelo. Todo esto a partir de la obtención de firmas espectrales en una imagen que luego son utilizadas para obtener una clasificación de máxima verosimilitud, todo esto en el software ArcGIS. Entonces, todo esto parte con la la imagen base que tenemos en la carpeta de trabajo, y que si ustedes quisieran visualizar de mejor manera, pueden hacer doble clic y en la pestaña Display podemos cambiar su brillo, su contraste. Yo voy a darle solamente un poco más de brillo para que destaquen un poco más las distintas clases. Si quisiéramos también podemos hacer doble clic de nuevo y aumentar el contraste si quisiéramos distinguir aún mejor los distintos usos de suelo que tenemos en la imagen. Entonces lo que queremos es clasificar los usos de suelo, distinguir los usos de suelo que existen en esta imagen a partir de esta tabla que también se encuentra en la carpeta del trabajo. Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es abrir el catálogo y conectar con la carpeta de trabajo, que en mi caso es la carpeta tutoriales, y aquí está clasificación supervisada. Ustedes pueden dejar la carpeta donde deseen y hacemos clic en el botón secundario de nuestro mouse en la carpeta, todo esto en el apartado del catálogo, y elegimos crear un nuevo shapefile. Antes de eso, disculpen, es necesario conocer cuál es el uso de nuestra cobertura. Entonces bajamos hasta que nos damos cuenta que es el uso 18, y esto es importante porque necesitamos conocer eso para saber en qué uso debemos crear nuestras coberturas nuevas. Por lo tanto, nuevamente en la carpeta de trabajo nos vamos a la opción nuevo y creamos un nuevo shapefile. Esto con el nombre muestreo, porque eso es lo que vamos a realizar, y le damos un sistema de coordenadas. En este caso yo ya tengo en favoritos aquí el uso 18, pero si ustedes no lo tienen, pueden desplegar el menú de sistema de coordenadas proyectadas. Elegimos la opción UTM, WGS84, hemisferio sur, y aquí ya tenemos el WGS84 UTM zona 18S. Y con ello entonces hacemos clic en OK y se crea nuestra capa de muestreo tanto en el catálogo como en nuestro apartado de capas. Entonces, luego, cuando ya tenemos creada nuestra cobertura, debemos crear una nueva columna en su tabla de atributos que nos permita identificar distintas clases. Entonces, vamos a crear una nueva columna en el menú de la tabla, haciendo clic en el menú y dando clic a la opción Add Field. Y este nuevo campo se va a llamar clase y va a ser de tipo texto. Y entonces en clase vamos a muestrear puntos de las distintas clases de usos de suelo con estos valores correspondientes que tenemos aquí al lado derecho. Por lo tanto, en ArcGIS ahora creamos nuestro atributo clase, damos OK y ya está agregado a nuestra tabla de atributos. Entonces dejamos la tabla de atributos por aquí en una orilla y nos vamos al editor para comenzar el muestreo. Si no tienen activado el editor, podemos hacer clic secundario
en alguna parte vacía de nuestra barra de herramientas y damos clic a editor. Entonces, en el menú editor elegimos la opción Start Editing y se nos despliega acá una nueva pestaña que se llama Create Features. Entonces aquí con estos botones podemos desaparecer o anclar algún menú. En este caso es el apartado de crear entidades o Create Features. Entonces elegimos cuál es la cobertura que queremos editar y comenzamos la edición en el siguiente paso. Entonces, ¿cuál es la primera clase que debemos editar o que debemos agregar? La primera clase de suelo entonces es agua, por lo que debemos marcar todos los píxeles que corresponden a agua, o no todos los píxeles, perdón, un muestreo de puntos que agrupen muchos puntos que correspondan a agua. Eso es. Por lo tanto, hacemos zoom al lago y comenzamos a crear muchos puntos. Alrededor de unos 100 más o menos por clase está bien. De hecho, mientras más es mejor. Procuren que estén bien distribuidos por las distintas áreas de la fotografía. No se concentren en una sola área. Entonces, prosigo acá, en este otro sector, busco otros sectores de la imagen donde pueda haber agua y me encuentro con que aquí también hay un río en la esquina superior derecha. Entonces también muestreo píxeles de este río, siempre teniendo cuidado en no pasar a muestrear píxeles que correspondan a otros usos de suelo, porque eso va a producir errores en el modelo. Por lo tanto, seguimos muestreando y hasta el momento llevamos 73 puntos. Yo voy a pausar la grabación y voy a continuar muestreando puntos para luego seguir con la grabación con las siguientes clases. Y allí entonces ya tenemos 100 puntos de la clase agua, incluso parecen ser pocos, así que si quisiéramos seguir marcando, somos libres de hacerlo hasta obtener una cantidad suficiente de puntos que nosotros podamos considerar como suficientes, que cubran el área completa o una parte importante del área completa de nuestra imagen. Por lo tanto, para asignar el valor numérico que queremos asignar según esta tabla, que es 1 para los puntos de agua, simplemente debemos hacer clic en el primer registro que queremos asignarle este valor de clase y seleccionamos el primer registro con este sector que está aquí bien a la izquierda y nos vamos hacia el último registro que queremos incluir en esta clase y con el botón Shift, que es la flechita hacia arriba que se encuentra debajo del botón Mayus, Block Mayus, hacemos clic junto con ese botón, con el botón Shift, para que se seleccionen todos los registros que se encuentran entre el primero que seleccionamos y el último. Entonces con la calculadora raster, que se activa haciendo clic secundario en el nombre de nuestra columna y eligiendo la opción Field Calculator o calculadora de campo, le asignamos el valor de clase escribiéndolo entre comillas. Entonces abrimos comillas, 1 y cerramos comillas. Entonces todos estos valores, o sea, todos estos registros que seleccionamos van a tener el valor de clase 1. Damos clic en OK, esperamos que se calculen los registros. Y vemos como acá nuestra columna ya tiene un valor
de clase para los registros que seleccionamos. Entonces proseguimos haciendo lo mismo ahora con los bosques. Entonces deseleccionamos con este botón que se llama limpiar selección y vamos a marcar una cantidad suficiente de puntos en estas partes más verdes que representan los bosques. Aquí quizás sea necesaria una cantidad mayor de puntos para cubrir todo el área donde encontramos bosques. Si tuviésemos el ojo más afinado, más entrenado después con la práctica, podríamos distinguir bosque nativo de plantaciones, pero en este caso vamos a incluir como bosque incluidas las plantaciones de monocultivo para no complicarnos mucho el trabajo. Claro que en el caso que los proyectos donde podamos trabajar lo requieran, debemos hacer esa separación entre bosque nativo y plantaciones. Yo voy a pausar el video y voy a volver a la grabación cuando encuentre que ya tenga una cantidad suficiente de puntos muestreados. Entonces aquí ya tengo una cantidad suficiente de puntos que cubren un área importante de todos los bosques que encontramos. Y para asignarles su valor de clase, que es 2 en este caso, debemos seleccionar el primer registro que no tiene valor de clase y al igual que en el caso anterior, vamos al último y seleccionamos el último registro con el botón Shift y nuestro clic primario o nuestro botón primario del mouse. Entonces vemos que están seleccionados todos los que no tienen el valor 1, que son todos estos puntos que distribuí. Si ustedes quisieran poner más, bienvenidos sean. Y le damos su valor de clase nuevamente con la calculadora de campo. Clic derecho en clase entonces, Field Calculator, y reemplazamos este valor 1 por un 2. Damos OK y ya tenemos calculado nuestro valor de clase para estos puntos. Limpiamos la selección para proseguir entonces con la clase 3, que son corridas de lava o suelo volcánico, los cuales se encuentran en esta área que corresponde al volcán. Entonces muestreamos toda esta área con nuestros puntos. Estas áreas donde se introducen en la vegetación también son importantes. Y recuerden que deben estar bien distribuidos por todo el sector que abarca la clase que estamos buscando. Entonces nos vamos más hacia el norte. Voy a pausar nuevamente para volver cuando ya tenga una cantidad de puntos suficientes para esta clase. Entonces aquí ya tengo una cantidad suficiente de puntos para la tercera clase, que es el suelo volcánico y corridas de lava. Entonces seleccionamos nuevamente el primer registro y el último con el botón Shift y el botón primario de nuestro mouse, con lo que me dice que tengo 137 puntos en esta clase y le damos valor con clic derecho en clase, Field Calculator y reemplazamos este 2 por un 3 y entonces todos los registros que tenemos marcados en azul, tanto en la tabla como en la imagen, van a tomar dicho valor, que ya vemos aquí en nuestra tabla de atributos. Limpiamos otra vez, recuerden, es muy importante limpiar la selección. Vamos a ver cuál es la siguiente clase que debemos muestrear,
que es el glaciar, que está aquí en el centro de nuestra imagen. Entonces marcamos una cantidad de puntos importantes, y aquí, como es un área más pequeña, no es quizás necesario que se marquen tantos. Con eso quizás este sea suficiente. Por lo tanto, para crear esta nueva clase, seleccionamos nuestro primer registro y el último con el botón Shift y el clic, y le otorgamos su valor de clase con la calculadora de campo, que se activa haciendo clic derecho en clase, y le otorgamos su valor de clase según la tabla, que es 4. Damos clic a OK y con ello ya está asignado aquí en la tabla de atributos. Por lo tanto, solamente nos queda una clase que muestrear, que es la pradera, que tiene un valor de clase que es 5. Por lo que para muestrear la pradera, volvemos a nuestra imagen, deseleccionamos o limpiamos la selección de lo que ya teníamos, y como siempre, teniendo seleccionado el muestreo aquí en el menú Create Features, marcamos la pradera, que es una cantidad de colores importante, incluye varios tipos de pradera. Hay praderas más claras, praderas más oscuras, praderas más verdes, más amarillas, y tenemos que intentar cubrir todos los tipos de pradera que podamos encontrar. Entonces este muestreo debe ser quizás un poquito mayor que todas las clases anteriores. Tengan mucho cuidado en hacer clic demasiado rápido al ir creando nuestras entidades, debido a que es muy fácil que al hacer eso se vayan tomando píxeles que pertenecen a otras categorías, y eso es poco conveniente para el resultado que estamos buscando. Entonces seguimos muestreando. Al igual que en las categorías anteriores, voy a pausar la grabación y voy a continuar cuando ya crea que tengo una cantidad suficiente de puntos. Y allí entonces ya tengo una cantidad suficiente de puntos para hacer el muestreo de la clase 5, que son las praderas. Entonces, para seleccionarlas todas, nuevamente elegimos el primer registro, vamos al final de nuestra tabla y marcamos con Shift y clic nuestras praderas. Faltaron un par de partes, pero se marcó la gran mayoría. Ustedes deben marcar una cantidad mayor de puntos. Yo marqué 200. Ustedes, si quieren, pueden marcar muchos más. Mientras más, no necesariamente una cantidad infinita de puntos le asegura un mejor resultado, pero sí, más es mejor que menos en este caso en la cantidad de puntos. Entonces le damos la clase con la calculadora de campo, al igual que en todos los casos anteriores, pero en este caso le asignamos la clase 5. Perdón, había pasado a borrar. Ahí ya recuperé los puntos. Entonces ya tenemos nuestras 5 clases, y cuando ya las tenemos, hacemos clic en el botón detener edición. Nos pregunta si queremos guardar los cambios, y la respuesta es sí. Con lo que ya tenemos listo nuestro muestreo, que va a servir para generar nuestra clasificación. Esto se crea entonces con una función que se llama Create Signatures o crear firmas, que lo que hace es que a través de los valores numéricos de la cobertura que nosotros utilizamos de base, esta imagen, y combinado con los puntos de los que vamos a obtener valores,
se le asigna a cada clase un rango de píxeles dentro de lo que encontramos la misma. Entonces, para el caso del agua, por ejemplo, a través del muestreo, este sistema, o esta herramienta, mejor dicho, crear firmas, otorga un rango de valores de píxeles al agua. Entonces, después, con otra función, que es la clasificación de máxima verosimilitud, vamos a obtener todos los píxeles que se encuentran dentro de ese rango. Por lo tanto, ahora ya podemos cerrar nuestra tabla de atributos, volvemos a la pestaña Buscar, y ahora podemos prescindir de la de crear entidades, y buscamos la función createSignatures o créate signatures. Entonces abrimos esta función createSignatures o créate signatures y nos pregunta cuál es nuestro raster de entrada. Es la base. Y luego nos pregunta cuál es nuestra capa de muestreo. En este caso es el muestreo, nuestra capa de punto. Y nos pregunta cuál es el campo de muestreo. Y ese es nuestra cobertura, o sea, nuestro atributo, nuestra columna clase. Por lo que finalmente solamente nos pregunta cuál es el archivo, dónde vamos a guardar el archivo de salida de nuestro proceso, que es un archivo de texto que vamos a guardar en la carpeta de trabajo, que se va a llamar firmas. Entonces lo guardamos y damos clic a OK. Nos dice acá abajo que está trabajando el mundito, por lo que esperamos que se genere el resultado nada más. A ustedes el proceso les va a demorar más que a mí, porque yo puedo ir pausando el video y continuar, pero este proceso puede demorar debido a que está obteniendo valores de píxel para cada uno de los puntos, así que puede ser un proceso un poquito más largo, dependiendo de también la capacidad que tengan sus respectivos equipos. Y entonces en la parte baja de nuestra pantalla nos avisa que se creó el archivo. En esta parte les debería aparecer a ustedes, a mí no me aparece porque estoy conectado a una segunda pantalla, por lo tanto el mensaje de Create Signatures y el tick verde me apareció en mi segunda pantalla, pero eso quiere decir que ya tenemos creado nuestro archivo de firmas en nuestra carpeta y por lo tanto ya podemos ejecutar nuestra clasificación de máxima verosimilitud. Entonces, esta función se busca como maximum likelihood, se llama maximum likelihood classification, que es la función que nos va a permitir obtener todos los valores de píxel que se ajusten al muestreo que nosotros hicimos. Entonces, abrimos esta función, nos pide una capa raster de entrada, que es nuestra capa base, y nos pregunta por un archivo de firmas de entrada, que van a ser las firmas que creamos, que están aquí. Entonces, estas firmas nos van a permitir obtener nuestro raster de entrada, en nuestra carpeta de trabajo siempre, y podemos, si queremos, podemos guardar nuestro archivo en nuestra geodatabase de entrada, o podemos crear una nueva especialmente para los resultados. Entonces podemos crear nuestra geodatabase y dentro guardamos nuestra clasificación de resultados. Yo la voy a nombrar resultados, ustedes pueden nombrarla como quieran. Guardamos
y luego seleccionamos estos valores, lo dejamos en 0, la fracción de rechazo, y luego dejamos un peso de probabilidad que sea igual, y no editamos nada más, solamente damos clic a OK y esperamos que se ejecute nuestra clasificación. Recuerden, mientras el mundito esté aquí, significa que la clasificación está trabajando. Entonces, al terminar el resultado, a ustedes les va a avisar en este sector que ya se ejecutó, y pueden saberlo aún mejor con el valor, o sea, con la aparición de nuestra cobertura nueva aquí en este sector. Por lo tanto, entonces ahora lo que queda es asignarle a todas estas nuevas clases un valor numérico que la identifique con la clase que estamos buscando. Entonces podemos ya desaparecer el muestreo y podemos asignar un valor entonces de color a cada una de estas clases haciendo doble clic a nuestra cobertura de resultado. Nos vamos a la pestaña simbología y según nuestra tabla, la clase 1 es agua. Entonces hacemos doble clic en la clase 1 y elegimos un color que nosotros identifiquemos con agua. La clase 2 son bosques, entonces elegimos un color verde. La clase 3 son corridas de lava y suelo volcánico, entonces elegimos un color más plomo o gris. Clase 4 es glaciar y la clase 5 es pradera. Entonces damos clic al botón aceptar y vemos ya cómo nuestra imagen de la clasificación pasa a tener ya una visual mucho más parecida a lo que nosotros habíamos o lo que nosotros buscamos de una clasificación de uso de suelo. Si desaparecemos y aparecemos nuestra imagen, vemos que los valores que seleccionamos, o sea que obtuvimos, se ajustan muy bien a lo que nos muestra la imagen. De hecho, incluso aquí en el río, vemos que los píxeles o los valores de píxeles corresponden. Existen errores, pero eso es propio de estos procesos, debido a que los valores de píxel o los tamaños de píxel son bastante pequeños, así que es fácil que se mezclen unas clases con otras. Pero así es como se obtiene una clasificación. Si quisiéramos saber cuántos píxeles corresponden a cada una de las clases, podemos hacer doble clic en nuestra cobertura de resultado y en este apartado ya tenemos la cantidad de píxeles que corresponden a cada clase. Entonces, si nosotros conociéramos el área de cada uno de nuestros píxeles, podríamos multiplicarlo por cada uno de o sea, por ese número de píxeles, de esa cantidad de píxeles, para obtener su superficie. El tamaño de píxel lo obtenemos en sus propiedades, en la pestaña Source, donde en el apartado Cell Size nos dice que los píxeles miden 30 metros de lado cada uno. Entonces, si quisiéramos calcular el área de cada uno de estos píxeles, de cada una de estas clases, podríamos calcular el área de un cuadrado de lado 30 metros y multiplicarlo por cada uno de estos valores de cantidad de píxeles, pero en este caso no lo vamos a hacer, solamente les quería mostrar cómo se podía realizar dicho proceso. A ustedes les puede quedar mejor o peor, la intención es que les quede mejor, dependiendo de cuántos puntos asignen a cada una de las clases. En este caso quedó bien, pero indudablemente puede quedar mejor en la medida que ustedes agreguen
una mayor cantidad de puntos al muestreo. Entonces, si estuviésemos componiendo un mapa y todos estos valores se vieran incómodos porque queremos incluir la palabra o la característica específica de estas clases, podemos nuevamente ir a propiedades y aquí en el apartado etiqueta, etiquetar, o sea, escribir cómo queremos que esto se vea en una hipotética leyenda de un mapa. Entonces la clase 1 es agua, la clase 2 es bosque, la clase 3 es corridas de lava, la clase 4 es glaciar y la clase 5 es pradera. Por lo que al cambiar acá, automáticamente también cambia acá y cambiaría en la leyenda de nuestro mapa, por lo que ya podríamos crear nuestro mapa de uso de suelo. Eso entonces en cuanto al tutorial de hoy. Entonces, resumiendo, a través de una imagen satelital y un muestreo de puntos, creamos firmas que después a través de una clasificación de máxima verosimilitud, lo convertimos en una cobertura raster de uso de suelo agrupada por clases. Entonces espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en alguna próxima ocasión.